Muchachos, buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar Buenos días. la clase porque Buenos días, profe. sí, buenos días. Tenemos que avanzar cantidades de cosas y antes de iniciar el trabajo académico, quiero comentarles lo siguiente. La Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, ellos han sacado unos nuevos procesos. Esos procesos se llaman asincrónicos y sincrónicos. Asincrónicos es, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes, comunicarles, comentarles en el momento, darles una guía de conocimiento, una guía de verificación, envío de tareas por el correo, por el chat. O sea, eso es asincrónico. Y sincrónico son todo lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran libro de ecología, de legislación, pues utilizaríamos el libro. En el caso de los estudiantes de primero a noveno utilizan Savia, la plataforma de Savia. Ustedes utilizan el Zoom y en casos dados nosotros utilizamos llamadas telefónicas o el WhatsApp. Eso es
sincrónico. Ahora, la planilla cambió. La planilla cambió debido a que se le bajó a unas actividades y se le subieron a otras actividades. Por ejemplo, vamos a ver, el saber, o sea, el primer corte vale 15%, el segundo corte vale 15%, la bimestral o por áreas vale 15%. Eso se llama ¿qué? Saber. Y el hacer vale 25%, que es el que ustedes están fallando. ¿Por qué están fallando? Porque deben asistir, presencia, colaboración, interés, voluntad, tareas, resolver las guías de, leerlas y resolver las guías de comunicación por intermedio de las guías de verificación. Entonces, exposiciones, talleres, la asistencia, el colaborarle al maestro con la cámara encendida tan pronto entran de la sala de espera, no utilizar el micrófono si no se lo han pedido, micrófono apagado. Entonces, mire que todo eso va sumando. Dicen, no va a perder el año, pero va a quedar con notas muy bajitas y yo pienso que uno siempre debe tener unas buenas notas porque ese es nuestro retrato, nuestra carta de presentación, si vamos a seguir estudiando, vamos a la universidad. Entonces, es bueno que prestemos bastante atención. Además, ustedes ya han pasado por esa etapa de molestar, de no estar, de no querer. Entonces, les pido el favor de que tengan en cuenta todos estos aspectos que se les está enumerando, se les está diciendo. Bueno, ahora, fuera de eso, también ya nosotros tenemos todo lo del periodo, el resto de periodo que queda. ¿Qué es el resto que queda? Los dos periodos que faltan, el tercero y el cuarto, y el tercero lo iniciamos a partir de esta semana pasada, de esta semana, y seguirá hasta determinado momento. Entonces, ojo, ya está diseñado también la regulación del trabajo. Se ha dado unas guías especiales para que ustedes las trabajen y participen, no solamente escuchar al profesor, sino que también ustedes tengan la oportunidad de trabajar y presentar a sus compañeros alguna actividad. Chicos, el primer corte por asignatura va del 27 al 31 de julio, del 27 al 31 de julio. El segundo corte, que es por área, va el 26 de agosto. Tenemos la semana cultural, se va a realizar así como se hizo lo de la noche llanera, se va a hacer la semana cultural. Entonces van a participar no solamente con todas las actividades que se desarrollan en la semana cultural. Fechas no se las puedo decir porque no han llegado, pero la semana cultural va a ser del 30 de agosto al 4 de septiembre. Y después de que pase la semana cultural va a haber la evaluación DBA, las DBA del tercer periodo. Y esas actividades se las dará a conocer su director de grupo para que ustedes puedan estar bien informados. Bueno, una vez informado esto, comunicado, entonces vamos a dar los temas de las personas que van a participar. Entonces, Ardila Eliana, voy a llamar lista, Ardila Eliana. Bueno, mami, le corresponde exponer lo siguiente. Como ustedes me dijeron en la clase pasada, que habían visto una cantidad de los ciclos y no sé qué con la profesora Zoraida, entonces yo tengo que tener testimonio para que quede grabado dentro del video que sí se trabajó. Entonces, usted va a hablarnos cómo funciona un ecosistema. Empezamos en la próxima clase. ¿Por qué empezamos en la próxima clase? Porque tenemos 2 minutos y 30 segundos para que cada uno haga su exposición. Entonces, la suya se llama ¿cómo funciona un ecosistema?
Bueno, ahora tenemos el Esquivel, que él ya entró. Bueno, Esquivel, nos vas a hablar de los consumidores heterótrofos, solo de los heterótrofos. Eso no se demora más de 2 minutos explicándonos en la próxima clase. Tercero, Fresneda, nos va a hablar de los productores, o sea, los autótrofos. Solo de ¿Los los animales autótrofos? Sí, solo los productores autótrofos, o sea, los que producen su propio alimento. Cuarto tema, para Fuentes Carla, que también ya entró. Sí, señora. Carla nos va a hablar de el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Cómo funciona un ecosistema? Bueno, el quinto, que es Herrera Didier, él nos va a hablar del ciclo. ¿Dónde está Didier? Entró, no lo veo, no tiene la cámara. Presente. Bueno, Didier, usted le toca el ciclo del carbono. Pero no es decir, el ciclo del carbono está formado por el carbón. No, si es el carbón, química y bioquímicamente va a hablar de él y por qué es importante para el organismo. No necesita de 3 minutos, con 2 minutos usted lo puede decir. Por ejemplo, símbolo químico, importancia en la naturaleza. Entonces es muy bonito el trabajo que van a hacer, lo van a hacer corto, lo van a hacer entendible, todos sus compañeros van a poder entender un poco mejor. Jacome Laura también ya entró. Sí, señora. Sí, señora. Entonces usted nos va a hablar del oxígeno. Del oxígeno. El ciclo del oxígeno, ¿no? ¿El ciclo del oxígeno? Sí, el ciclo del oxígeno. ¿Qué hace? ¿Qué funciona? Bueno, ¿Por qué es sí, importante señora. el sol? ¿Por qué se transforma en clorofila? ¿Qué es lo que funciona? Suavecito, en 2 minutos, 2 minutos y medio, pero que todos lo entendamos. El ciclo del fósforo para Murcia Maía. También entró. Bueno, sí, Ciclo del... sí, señora. Sí, señora. Ciclo del fósforo, el símbolo químico, la estructura. Ustedes ya saben manejar esa parte. El ciclo del agua para Nocobe también ya entró. No faltó hoy sino Prieto y Gabriel. De resto todos están en clase. Bueno, para Nocobe entonces el ciclo del agua. Para Pavón, que también entró. Pavón, buenos días. Entró y salió. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entonces nos va a explicar el proceso de la fotosíntesis. Proceso de la fotosíntesis. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ocurre? ¿Por qué sucede? Listo, profe. Bueno, qué facilito, todos están ahí de facilitos. Para Prieto, él no vino hoy, yo no sé cómo ir a hacer, si algún amigo le toma el apunte. Recuerde que se tiene en cuenta todo lo que ustedes hagan dentro del trabajo que se está realizando. O sea, que ustedes participen, entren, consulten, digan, colaboren, todo eso se le tiene en cuenta y vale el 25%. Bueno, entonces Prieto no vino, pero tiene función de los carroñeros o necrófagos o saprófagos. Función de los carroñeros, necrófagos, saprófagos. Si algún compañero de pronto le quiere dar ese informe. El número 12, que corresponde a Prieto. El número 13, Silva. Nos va a hablar Silva de la cadena trófica. Nos elabora una cadena trófica. ¿Quién depende de quién para poder vivir? Bueno, profe. Suárez no vino, pero el tema de Suárez, que es el 14, es ¿qué son las pirámides ecológicas? ¿Qué son las pirámides ecológicas? Mesa, no le di temas, pero en Mesa es el número 8. Enumerar los niveles tróficos. Mesa, que ya entró. Bueno, profe. Los niveles tróficos. Y para el número 15, que es Velázquez David, que entró,
¿Cuál es el funcionamiento de los ecosistemas? ¿Cuál es el funcionamiento de los ecosistemas? Esas son las exposiciones para dentro de 8 días. Cada uno habla un poquito, yo también les puedo ayudar, pero tiene que demostrarle a sus compañeros que ustedes entendieron los temas con la profesora Ana Zoraida y que están preparados para poder seguir con los otros elementos. Bueno, nosotros estuvimos viendo... Profe, Sí, dime. a mí no me dio una para exponer. ¿Quién? ¿Gabriel? A mí No, tampoco, sí, profe, bueno. no COE. No, Kobe. Es el número, ya le digo acá, no Kobe. Una pregunta, profe, ¿se toca exponerlo hablado o con una Como diapositiva o usted algo quiera, así? como usted quiera. No Kobe el número 10. El ciclo del agua. Mi profe, yo, Medina Juan. Ah, bueno, profe, bueno. ¿A quién? ¿A Medina? Sí, señora. Medina. 7. Sí, el ciclo del nitrógeno. Ah, bueno, profe. Medina. Bueno. Entonces les decía que cuando nosotros estuvimos trabajando al comienzo, que empezamos las clases, hablamos de la biodiversidad, les presenté algunas diapositivas y ustedes estábamos pues trabajándolas a ellas y llegamos hasta el tráfico de los animales en la selva y dijimos que era los silvestres y que pertenecían a la nación y dimos un artículo, ¿se acuerda que hablamos, un decreto que dijimos que era el 1608 del 31 de julio de 1978, en el cual no se permitía la caza de animales porque a veces la gente utiliza los animales que se encuentran en veda, o sea, en postura, o también los que han tenido sus crías y digamos, no hablando como seres humanos, pero con los animales también sienten el acercamiento hacia sus hijos, entonces dejándolos huérfanos y no pueden, ellos tienen que buscar la manera de poder salir para que no los ataquen otros animales, para que puedan comer, etcétera, ¿no? Entonces, no olviden que hay una regulación jurídica de la fauna silvestre que está reglamentada por el decreto 1608 del 31 de julio de 1978. ¿Qué dice ese decreto? Dice que la fauna silvestre se encuentra en el territorio nacional, que se encuentra en el territorio nacional, pertenece a la nación. Si ustedes vieron en sociales, de su geografía de sociales en noveno, hablaron de mar territorial, hablaron de plataforma continental, hablaron de mar patrimonial. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tiene 2 millas en la costa atlántica para que eso pertenezca a Colombia. Si vienen a pescar, a sacar los productos que hay dentro de esa, hay demandas porque hay tratados internacionales que no permiten que eso ocurra. Y como Colombia tiene 2 costas, en el Atlántico y en el Pacífico, pues tendrá muchas más millas para poder producir. Y de ahí en adelante de las 2 millas ya se va a llamar mar territorial, o sea, plataforma ya popular que la gente puede, patrimonial, toda la gente puede pescar, pasar. Por eso es que cuando los barcos se arriman mucho, los detectan fácilmente porque hay el radar que los va a captar. Lo mismo sucede en el espacio aéreo. No pueden entrar a otro país sin el permiso, lo pueden derribar o puede uno pensar que lo van a atracar, le van a causar problemas porque está dentro del territorio. Casi esos pilotos están tan bien preparados que ellos no pueden coger líneas fronterizas ni nada de esto, porque hay países que no preguntan, sino disparan y después vemos a ver qué pasó. Entonces, se dice que esa fauna se encuentra en el territorio nacional, pertenece a la nación, o sea, pertenece a ese sitio. La caza requiere de permisos cuando van a cazar los animales. Hay gente que no pide permiso. Decía un señor que él llevaba siempre su escopeta y nunca le salía nada para él poderle disparar, pero cuando no llevaba la escopeta, entonces salían los animales y se reían de él porque no los podía cazar. Entonces, requiere de permisos y existen 3 categorías. A, comercial.
o sea, cuando se puede intercambiar, comerciar, vender, y no se considera ilícito porque hay permiso. Deportiva, hay gente que le gusta soltar los animalitos y con la escopeta por el aire dispararles, pero tienen que tener un permiso, eso pertenece a una propiedad privada, y recuerden que hay zoocriaderos y hay zoológicos, ahorita hablamos de cada uno de ellos, que cuál es la diferencia. Entonces, requieren de permiso. Y la otra categoría es científica. Son esas tres categorías que regulan jurídicamente la fauna silvestre y están reglamentadas por el decreto que ya les acabé de decir, el 1608. Para realizar estos tipos, por ejemplo, en el comercial de caza, hay que pedir el permiso a la corporación que autónoma, o sea, la que tenga la competencia, sea competente para dar el permiso. Si el animalito llega al aeropuerto y no tiene un permiso, se lo van a coger y lo van a tildar de que va a estar haciendo tráfico con los animales, y eso da cárcel. Entonces, porque se puede estar en vía de extinción, se pueden estar acabando, y resulta que el hombre sabe que el hombre es el destructor del mismo hombre y el destructor de la naturaleza. A veces no lo hace conscientemente. Bueno, deportiva, el objetivo es recreación. Hay gente que le gusta cazar o sueltan el animalito y a dispararle. Científica es la caza con captura de recolección, o sea, para ver cómo pueden implementar que esa zona que se está quedando despoblada de pájaros vuelva a tener nuevamente un lugar como sobrante, que crezcan, que nazcan, que darle la utilización para que ellos puedan desarrollarse libremente. Zoocriadero. Son áreas, pueden ser propiedades públicas o pueden ser privadas. ¿Destinadas a qué? Al mantenimiento y el aprovechamiento. Por ejemplo, tenemos los socarros. Ustedes saben que los socarros han recolectado tanto aves como animales mamíferos y reptiles en este sitio, y los mantienen y tratan de buscarle pues el hábitat más seguro y más apropiado. Los que han ido se dan cuenta, por ejemplo, de ese armadillo llamado carro, porque ya no es un armadillo, los armadillos son más pequeños, y ven la majestuosidad de estos animales. También ellos tienen danta, tienen saínos. Los saínos son como una especie de cerdos, pero son muy peligrosos porque ellos lanzan unos dardos que tienen en la punta como un antífero que duerme a quien se lo coloque. Bueno, entonces tenemos que el zoocriadero es el mantenimiento y aprovechamiento de estos lugares. Por ejemplo, en el caso de los socarros, pues tienen que cobrar ¿para qué? Para poder sostener a los animales con sus alimentos. Porque allí, por ejemplo, los miquitos que les gusta los mangos, y si no tienen mata de mango, pues tienen que llevarles para que ellos puedan alimentarse sin ningún problema. Zoológico. El zoológico, hay también exhibición. El propósito es tenerlos ahí con fines educativos o especies en cautiverio. Ustedes saben que las especies en cautiverio van a tener más problemas que cualquier otro animal que no esté en cautiverio. Perdón un momento, acaba de llegar nuestro amigo Suárez, darle la falla. No llegó, fue Prieto. Bueno, entonces hay prohibiciones legales. Prohibiciones. ¿Qué es prohibición, María? Prohibición. Prohibiciones. ¿A mí, profe? Sí, ¿qué quiere decir la palabra que hay prohibiciones legales? Prohibiciones. Pues que no siempre se pueden tener todos los animales ahí. Sí, muy bien, que no siempre se pueden tener. Dentro de esas prohibiciones tenemos, primero, prohibido hacer quemas o incendios.
para acorralar a los animales, para capturarlos. Entonces está prohibido hacer incendios. Prohibido usar dinamita para pescar. Yo vi un caso en una finca de los trabajadores que no pescaban con dinamita, sino con 2 piedras. Dirán ustedes, ¿cómo con 2 piedras? Cogían las 2 piedras y por debajo del agua la chocaban. Y resulta que la vejiga natatoria del pez se le rompe porque debajo del agua se produce el sonido. Y ese sonido del choque de las 2 piedras le reventaba la vejiga natatoria y cogían pescado así, ni atarraya, ni anzuelo, ni dinamita. Llegaban con cantidades de peces y ¿cómo los pescaron? Con 2 piedras. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, hay personas también que no solamente utilizan la dinamita, sino el famoso barbasco, que es un veneno, una cosa venenosa que el animal lo va a asfixiar. O sea, ellos tienen sus agallitas para poder respirar y resulta que llega allí y los va a afectar y van a quedar muertos ahí nadando sobre la agüita para que... Profe, ¿Sí? una pregunta, pero cuando es con lo de las 2 piedras, ¿muere el que esté más cerca o también puede estar lejos? Imagínense que decían los señores, porque yo les pregunté a ellos cuando hicieron esa pesca, y dicen que más o menos unos 5, 6 metros a la redonda, y que si uno está metido dentro del agua nadando por debajo, hasta le puede reventar los tímpanos, dicen ellos, y yo vi la cantidad de peces que salieron después de que chocaron las piedras. Entonces... Ay, es harto. Sí, porque yo decía, pero ¿cómo van a pescar sin atarraya? ¿Cómo van a pescar sin anzuelo? Yo decía, eso es que llevan de dinamita. No, porque usted sabe que la dinamita suena y entonces si hay, los van a coger. Entonces, porque es una acción ilícita de acabar, no solamente con la dinamita matan el pez que van a coger, sino también los pequeñitos, los que acaban de nacer, tal cosa. Entonces, ellos se evitan eso y pescan así. Y es una forma hasta muy buena cuando uno va a esos ríos y quiere comer pescadito así como fresquito. 2 piedritas, si hay peces, pues van a morir. Si no hay peces, pues se quedó nomás con el ensayo. Pero sucede. Lo vi personalmente. Ah, ok, profe. Sí, sucede. Sobre todo la gente que tiene fincas y que va a los ríos y que los que somos aquí pueblerinos no vemos a veces las cosas que ocurren en el campo. Entonces, prohibido eso. Tercero, no usar instrumentos dañinos que causen problema a la mayoría de los animales. No usar instrumentos dañinos que ataquen, que destruyan, hacer cercas, ponerles trampa. Recuerde que en la antigüedad, cuando hablamos de la etapa prehistórica, por allá en sociales, hablábamos que ellos hacían unos huecos, tapaban por encima los huecos, pero enterraban unas estacas y el animal, pues como no sabía, iba en manada corriendo, ahí caían algunos, no todos, pero algunos, y de una vez quedaban ensartados en esas estacas que colocaban y era la forma de ellos cazar. Pero recuerde que también ellos tenían una agricultura de apropiación. Se apropiaban de todo lo que iban encontrando por el camino, lo iban recolectando y cogiendo, pero no se quedaron en ese estado, sino que después ya pasaron a una etapa de producción. Entonces ya empezaron ellos a sembrar y se volvieron agricultores, viendo que de pronto la semilla que consumían quedaba tirada y nacía. Y ustedes por ser de la media técnica saben que en 3 días una semilla germina, sea la que sea, teniendo las condiciones, ¿no? Teniendo el agua o teniendo el suelo. Entonces, ellos no pensaban que eso iba a ser así. Cuando veían que nació la matica, pues se quedaron ahí. Eso también ayudó a que se formara el sedentarismo. O sea, que la gente viera que las cosas se podían naturalmente colocar. Y eso es lo que nosotros debíamos hacer, pero resulta que no, nosotros todo va a la basura. Y el tomate se dañó, lo botamos a la basura cuando nosotros podríamos hacer en casa cultivos hidropónicos. ¿Qué son los cultivos hidropónicos? A base de agua. Con una esponja se abre, la esponja se corta, se echa las semillas, no necesariamente tiene que ir a comprarlas. Un tomate que se maduró mucho, usted saca con un colador, saca toda la pulpa y quedan las semillitas amarillitas, las deja ese día en una parte fresca y al otro día la siembra y a los 3 días ya están haciéndole la matica, porque el tomate es uno de los que no necesita sino condiciones de humedad
y se desarrolla inmediatamente. No lo hacemos porque no nos lo han enseñado, porque no lo hemos puesto en práctica, porque pensamos que nunca lo vamos a necesitar y resulta que de pronto nos toca producir nuestro propio alimento. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama ese? El tallo de la piña, nosotros en la parte de arriba la podemos cortar y sembrar y ella empieza, no hay necesidad de echarla en tierra, sino en agua. Todo en el agua en un vaso se coloca y ella a los 3 días empieza a echar sus raíces. No, profe, yo sembré piña y la piña no se siembra así como tal. Solo corta el cogollo y ya. Sí, por Y eso. ya va a la tierra y ya, ni siquiera agua. Bueno, pues ahí es otra forma muy buena directamente. Pues yo sí la dejé en agua. Pero si lo la vez corta pasada. bien, como de pronto usted lo que hizo fue, cogió la piña, partió el cogollito y no le salió untado de piña, o sea, no la cortó, sino que lo partió para, ahí sí es fácil porque no va a haber humedad para que cree hongo. Entonces, como no hubo esa necesidad, entonces no le causó problema. Pero los que cortan la piña pedazo y la colocan sobre algo húmedo, sobre algo que le dé el agua, que ayude, va a salir a los 3 días la esta. También, la papa criolla. Ustedes se dan cuenta que uno compra papa criolla y la deja ahí en la despensa y si no la utiliza rápido, ella echa unos embriones. Esas son las raíces. Si usted coge esa papita criolla, la mete dentro de tierra, la deja y a los 3 días ya empiezan a salir las hojitas y va a tener una mata de papa criolla. En la casa, así estemos en clima caliente, con esta humedad y lluvias que hay todos los días, encontramos que se va a desarrollar. Bueno, cuarta prohibición, no cazar en época de veda o postura. La gente no le importa, el que va al campo a coger o a cazar, él no se pone a preguntar si tiene veda o no y el animalito no le va a decir, oiga, estoy poniendo. Tienes que el ser humano estar más activo. María, que tiene hacienda grande, cuando hay cultivo de maíz y están las mazorcas, los micos vienen en manada a comerse las mazorcas, ¿sí o no, María? ¿Ha visto o no? Sí, señora. Sí, señora, y los pájaros también. Y los pájaros también, pero oye, yo vi un episodio de los micos. Estaban en plena cosecha para coger la mazorca y resulta que vino una manada. ¿Se acuerda que se dice manada, bandada y qué? Y bancada, ¿cierto? Vino una manada, eso, vino y cogió a las mazorcas, pero ellos no se la van a llevar con la hoja esa que la cubre, sino que quitaban la hoja y se echaban solo la mazorca y se iban. Entonces el dueño de esa finca miró y le dijo, los voy a joder, les voy a disparar, y llevó su escopeta y con buen tino le dio a uno y ese tenía alzado su hijito dentro de la espalda, porque ellos los cargan en la espalda y dejan libre las manos para poder ir de árbol en árbol. Le llevaba las mazorcas y el señor le disparó, le pegó a la mamá y el miquito chiquito con la mano le decía como, espere, que, o sea, como amenazándolo, le voy a hacer algo. Pues por la noche, como no alcanzaron a recoger todo, vinieron la manada esa y se comieron todo el mazorcal. Los que no se comieron le partieron. Entonces, dice uno, ¿cómo es a los animales? ¿Cómo pueden hacer una cosa de estas como si fuera un ser humano? Me vengo porque le hizo algo a mi mamá, o me vengo porque la naturaleza. Entonces uno ve cosas tremendas que suceden, pero pues más que todo en el campo, porque aquí en la ciudad no nos percatamos, como dice la palabra el campesino. No nos damos cuenta de las cosas que ocurren porque estamos en otro mundo y en otra visión muy diferente. Pero en el campo cualquier cosa que suceda a uno le parece muy importante, muy como algo que uno nunca había visto. Entonces nos damos cuenta que no hay que utilizar en esos momentos productos. Dice no utilizar productos en procedimientos que no permita la autoridad. Destruir o deteriorar las madrigueras. A ver, Javier, ¿qué? Gabriel, ayúdenos, lo escuchamos, Gabriel. Fresneda, Fresneda, lo escuchamos, Fresneda.
No destruir o deteriorar los nidos, las guaridas, las madrigueras, las cuevas, los huevos o las crías. Esas son prohibiciones. Yo recuerdo que en la época mía le daban era con caucheras a los pajaritos. Ya los niños de hoy y los jóvenes como ustedes ya no hacen eso. Pero en ese entonces no sé cuál era la diversión, tal vez era para afinar la puntería. Lo mismo que vi un señor que disparó una escopeta para matar unos gabanes. Gabanes son como unas aves parecidas como a los piscos, grandes, con unas alas grandototas, y ellas mantienen siempre en los humedales, en las lagunas, para que esos pececitos pequeños que salen, ellas consumirlos. El señor disparó y de solo, como esas escopetas, al dispararse el cartucho, salen perdigones para diferentes lados, pues como estaban todas ahí en manada, les pegaron y cayeron 5 de ellas. Esas alas de ellas son como un parabrisas del carro, largototas y inmensas. El cuerpo es pequeño, pero con la pechuga de una de ellas pueden darle a 6 personas. Es demasiado grande y no quedan con, ya porque me dio poquito, no, salen grandes, unas pechugas más grandes, o sea, la pechuga es muy desarrollada. Entonces, yo conocí ese caso, lo vi, por eso se lo estoy transmitiendo para que se den cuenta que la gente a veces destruye los nidos, las guaridas, las madrigueras. ¿Quiénes hacen madrigueras? Los armadillos, ¿cierto? ¿Dónde viven los armadillos, Daniel Pavón? En la tierra. Sí, dentro de la tierra, o sea, hacen hueco, se meten dentro de la tierra, por debajo de la tierra, pero ellos no tienen un solo hueco de entrada, tienen unos huecos de salida, tienen por debajo de la tierra como túneles. Y hay gente que al cazarlos están listos porque saben que ellos van a salir, a volarse, porque no van a ser bobos de quedarse ahí para que los cojan, ¿no? Ya ellos, el instinto lo hace que piensen en cómo irse del lugar. No acabar con los huevos. Vea, la gente utiliza hasta los huevos. En la costa se ve mucho que la gente utiliza los huevos de las tortugas. Dejan que ellas ponen los huevos en la arena y ellas tratan de taparlos ahí, los dejan para que se desarrollen y se nazcan sus hijos. Entonces la gente los consume. Claro que son muy nutritivos y son muy importantes, pero la gente no se come uno ni dos, sino le quita todos los huevitos que haya puesto el animalito ahí. Y eso vamos acabando ahí con la fauna, con la vida de esa tortuguita. Bueno, dice que no cazar en época de postura. La gente que va a cazar, prohibido, ella no se pone a ver si está poniendo o no está poniendo. Va a cazar y punto. El objetivo que lleva es como el señor que va a pescar. Su objetivo es ir a pescar y traer pescado, no es ir allá que lo mire el pescado y venirse. Entonces, tenemos que cada propósito ver. Ahora, el señor no se va a poner, oiga, puso o no puso, pero es que naturalmente como seres humanos racionales nosotros vemos la proliferación de esa especie en un lugar. Entonces, esto es como las prohibiciones que regula este decreto de la fauna silvestre. A ver, Juan David, ¿qué es fauna silvestre? ¿Qué es fauna?